Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. La paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús sea con cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por este día. Un día hermoso, un día precioso, donde la gloria del Señor se manifiesta. En el programa de hoy vamos a presentarnos ante la palabra del Señor para descubrir por ella cuál es la instrucción que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. No solamente se trata de conocer los relatos y de entender acerca de las situaciones que se desarrollaron en el intermedio, sino sobre todo de entender cuál es la instrucción que el Señor nos está entregando por su palabra. Así que vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 4 y en el programa de hoy vamos a estudiar los ministerios que se desarrollan en la marcha. Ese es el cometido del Espíritu Santo que hemos recibido para presentar en este día. Juan capítulo 4, vamos a leer algunos versículos para que nosotros establezcamos la enseñanza y la instrucción que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Versículo 1, de manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó a Judea y se fue otra vez a Galilea, y era menester que pasase por Samaria. Déjeme leer nuevamente el versículo 4. Y era menester que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo, y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él, y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Y me voy a trasladar hasta los últimos versículos, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: que me dijo todo lo que he hecho. El pasaje que hemos leído es un pasaje muy conocido por todos. El caso de cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, una mujer que no tenía muy buenas recomendaciones de los habitantes del pueblo. Y la razón del por qué hemos tomado este texto para presentar instrucción del Señor es porque en este pasaje descubrimos que hay ministerios que se forjan en la marcha. Muchas veces hemos creído de que este caso es un caso evangelístico. Es decir, Jesús
evangelizando a la mujer samaritana, porque la mujer samaritana tenía una vida de dudosa reputación, así lo hemos clasificado. Sin embargo, al leer detenidamente el texto, nos damos cuenta que la mujer tenía mucho conocimiento acerca de quién era el Mesías. Si usted lo observa en el relato, la mujer le dice: nosotros sabemos que el Mesías ha de venir y él nos dirá todas las cosas. Una mujer que tenía conocimiento acerca de la palabra, que tenía conocimiento acerca de lo que estaba por suceder, la llegada del Mesías. Y hay algo mucho más importante todavía: la mujer tenía una sensibilidad espiritual, tanto así que si usted lee en el versículo 12, tan pronto Jesús le dice que él le daría agua viva, ella reconoce en el versículo 12: ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Encuentra en Jesús una superioridad, y apenas se han cruzado 2 o 3 palabras entre ellos. La mujer entonces tiene conocimiento y tiene una sensibilidad espiritual. Y si usted lee de nuevo el versículo 39, se da cuenta que la mujer, a pesar de las cosas que habían acontecido en su vida, tenía una capacidad para transmitir un mensaje. Porque dice: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Así que tenemos un caso no propiamente de una mujer que es evangelizada por Jesús. No es esa la situación. Es el caso de una mujer que es preparada para desarrollar con mucha más eficiencia el ministerio que ya ella tenía dentro de sí por el Espíritu de Dios. Y este caso nos está a nosotros ilustrando que hay ministerios que se forman en la marcha. ¿A qué nos referimos? Personas que no van a un instituto bíblico, y no por eso no se quiere decir que no tengan ministerio. Personas que no tienen la oportunidad de prepararse en un instituto bíblico, pero portan dentro de sí ya el mensaje que van a transmitir a otras personas. Pero es necesario que sea definido el llamamiento de parte de Dios. Y eso es lo que vamos a estar trabajando en este programa. Los ministerios que se forman en la marcha, es necesario afinar lo que ya portan dentro de sí. Y hay dentro de este texto 3 instrucciones que el Espíritu de Dios nos entrega para que nosotros podamos ser mucho más efectivos transmitiendo el mensaje que ya el Señor nos ha entregado. La primera instrucción la encontramos en el versículo 9. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Primera instrucción. Los ministerios que se forman en la marcha, es necesario que aprendamos a no compartir el mensaje con prejuicio o por prejuicio. La mujer lo primero que vio en Jesús fue a un judío que nos ha menospreciado durante todo mucho tiempo. Los judíos no se tratan, no nos tratan, no nos reconocen como pueblo de Dios. Nos marginan, nos hacen a un lado, no nos reconocen como pueblo de Dios.
Eso fue lo único que la mujer vio cuando Jesús le dijo, dame de beber. Y esto lo que nos enseña a nosotros es que las personas que tienen llamado de parte de Dios no pueden, no deben en ningún momento trabajar por medio de prejuicios. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. ¿Qué es prejuicio? Prejuicio es toda idea preconcebida con anticipación. Prejuicio no solamente tiene que ver con ideas erróneas que tenemos acerca de las otras personas, ideas que tenemos acerca de los comentarios que hacemos de otras personas. Prejuicio tiene que ver también con una interpretación previa acerca de lo que es la obra de Dios, acerca de lo que la palabra de Dios enseña. Para poder establecer el mensaje, no debemos caminar con prejuicio. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer en su lugar es establecer el prejuicio en lugar del mensaje que nosotros portamos de parte del Señor. Hay un ejemplo que quiero presentarle en Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 52 al 55, se presenta también otro caso, en esta ocasión con los apóstoles de Jesús. Dice el versículo 52, y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle, pero no le recibieron porque era su traza de ir a Jerusalén. Ahora observa el versículo 54. Y viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Eso se llama prejuicio. Prejuicio es concepciones que nosotros nos formamos acerca de los eventos que tenemos a nuestro alrededor. Y le voy a decir una cosa, muchas veces no podemos ver la obra de Dios, ni podemos entrar dentro de la obra de Dios precisamente por los prejuicios que nosotros tenemos y por los cuales caminamos. No todo lo que es adverso significa que viene del diablo. No todo lo que viene como una contrariedad significa que viene de parte del diablo. Pero muchas veces por los prejuicios que nosotros tenemos no podemos ver la obra de Dios en medio de las situaciones por las cuales el Señor nos hace pasar. El hombre de Dios, la mujer de Dios que tiene llamado, no puede caminar por prejuicios, no debe caminar por prejuicios. Es necesario entonces que nosotros aprendamos a deshacernos de toda idea preconcebida, a deshacernos de todo concepto preconcebido, a deshacernos de toda concepción que nosotros nos forjemos antes de entrar en los procesos por los cuales Dios nos quiere pasar. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber agua? Por eso, la instrucción que el Espíritu de Dios nos entrega este día es: no caminemos con prejuicios, no caminemos con preconcepciones, no caminemos con ideas establecidas de antemano, porque eso nos va a hacer a un lado, nos va a sacar del camino por el cual Dios quiere que nosotros caminemos, para que entonces podamos establecer correctamente el mensaje que Dios nos entrega. La segunda instrucción la encontramos en el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua. En este caso, en el versículo 10, cuando la palabra dice si conocieses el don de Dios, no se está refiriendo a la gracia, no se refiere
a la gracia, se está refiriendo a las oportunidades que Dios nos da, en las que Él se nos presenta, en las que Él nos revela, en las que Él nos manifiesta. Cuando Jesús ingresó a Jerusalén, justamente la semana antes de ser entregado, Jesús expresó lo siguiente ante Jerusalén y dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que son a ti enviados. Si al menos conocieses en este día, eso es don, si conocieses la oportunidad que Dios te está dando, si entendieses el tiempo que Dios te está entregando. Por eso le dice: si conocieses el don de Dios, si conocieses la oportunidad que Dios te está entregando ahora para revelarte, para enseñarte, para capacitarte, para instruirte, para guiarte, entonces tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. ¿Sabe que muchas veces nosotros no hemos sabido aprovechar las oportunidades que Dios nos ha entregado? Dios nos ha enviado hombres, nos ha enviado mujeres para instruirnos, para corregirnos. Nos ha enviado personas para guiarnos, para tomarnos de la mano, para guiarnos, pero no hemos visto la oportunidad que Dios nos está entregando. Por eso Jesús le dice: si conocieses el don de Dios, el don de Dios es la oportunidad que Él te da. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de perfección, hoy es el día de corrección. Si conocieses la oportunidad de Dios. Porque muchas veces, por los conceptos prejuiciados que nosotros tenemos o que nos hemos forjado, creemos que Dios va a actuar de esta forma, de esta forma, de esta forma. Y Dios actuó de forma completamente diferente. No, eso no es de Dios. No conocemos el don de Dios, no conocemos la oportunidad que Dios nos está entregando. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha entregado? ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado de capacitarte, de instruirte, de corregirte? ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado? Y lo único que has podido ver es quizá un regaño. Lo único que has podido ver ha sido una situación completamente diferente. Si conocieses el don de Dios, el hombre que tiene llamado, la mujer que tiene llamado, tiene que aprender a reconocer las oportunidades que Dios nos entrega. Esta es oportunidad de Dios, este es tiempo de Dios, esta es visitación que Dios me está entregando. Yo voy a aprovecharla, yo voy a aprovechar esta oportunidad. Isaías 65:2. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Extendí mis manos. Mire qué palabra más impactante. Extendí mis manos todo el día. Si conocieses el don de Dios, es que Dios no me habla, es que Dios no me visita. Lo que sucede es que tú estás esperando que Dios te hable como tú quieres que Él te hable, porque tú estás esperando que Dios se manifieste como tú quieres que Él se manifieste. Pero Dios no lo hace de la forma como tú quieres. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros aprendamos a sujetarnos y a caminar conforme lo que Él ha dispuesto a hacer. Así que la instrucción es: no caminemos por prejuicio. Quita todo prejuicio que tengas, quita toda idea preconcebida que tú tengas. Dios se va a manifestar de esta manera, Dios me va a hablar de esta manera. Hoy voy a esta reunión porque allí Dios me va a hablar, de seguro que Dios me va a hablar. Y antes de entrar a la reunión se presentó alguien y como no tenía título,
Tú no entendiste que Dios lo había utilizado para darte la instrucción que tú necesitabas en ese momento, porque no conociste el don de Dios, no pudiste reconocer. Quitemos toda preconcepción y aprendamos a reconocer los tiempos, las oportunidades que Dios nos da. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Conocer a Jesús. Es importante que el hombre que tiene llamado de Dios aprenda a conocer a Jesús. La primera instrucción que nosotros debemos de ejecutar es conocer a Jesús. ¿Quién eres, Señor? Esa fue precisamente la pregunta que el apóstol Pablo le hizo a Jesús en el camino a Damasco. ¿Quién eres, Señor? ¿Sabe qué es la pregunta que debe de estar en cada uno de nosotros? No basta con decir, sí, pero es que yo ya acepté a Jesús. Pero ¿le conoces? Sí, le aceptaste, pero ¿le conoces? ¿Entiendes su obra? ¿Caminas por su obra? ¿Sabes cuando Él te está dando instrucciones de las formas en que tú no esperas? Si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Y la tercera instrucción la encontramos en el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué impacto debió haber causado en la mujer cuando Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis? ¿Qué impacto debió haber causado Jesús en la mujer cuando escuchó esa palabra? Que yo adoro lo que no sé. Y entonces, ¿de qué ha servido todo este tiempo? ¿Qué es exactamente lo que he hecho? Porque no se trata, como lo dije al principio, no se trata de una mujer pecadora, no se trata de una mujer ramera, no se trata de una mujer que está abandonada al pecado. Si usted observa y lee detenidamente, se va a dar cuenta que es una mujer que tiene conocimiento. Se va a dar cuenta que es una mujer que tiene una sensibilidad espiritual. Se va a dar cuenta que es una mujer que porta un llamado, que porta un mensaje. Toda una ciudad, toda una población recibió a Jesús por causa de la palabra de esta mujer. Mire si no es una mujer escogida. Pero Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y esta instrucción es bien importante, porque la razón del por qué muchas personas se estancan en la vida, y estoy hablando por supuesto en la vida espiritual, la razón del por qué muchas personas se estancan es porque creen que no necesitan más, porque creen que ya lo conocen todo, porque creen que ya nadie les puede enseñar. Y este es el error más grande que un hombre con llamamiento puede hacer. Este es el error que una mujer con llamamiento, el error más grande que una mujer con llamamiento puede hacer. Creer que no necesita más. No, a mí al Señor a mí me habla directamente. ¿Para qué están los ministerios entonces? Si el Señor te habla a ti directamente, entonces está errada la palabra, porque la palabra dice que es para perfección del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿No será acaso
que es orgullo? ¿No será acaso que es vanagloria? ¿No será acaso que es arrogancia lo que hay en el corazón de muchas personas? La mujer aceptó la palabra de Jesús. La aceptó. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Es necesario corregir. Y le voy a decir algo bien importante, con lo cual estamos trabajando en este último tiempo. Hay mucho pueblo de Dios que no está caminando conforme a la doctrina del evangelio del reino de los cielos. Y lo voy a hablar nuevamente. Hay mucho pueblo de Dios que no está caminando conforme a la doctrina del evangelio del reino de los cielos. Primera de Reyes 18, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Es necesario que nosotros aprendamos a ser instruidos, a recibir capacitación, a recibir corrección. Es necesario que aprendamos. Solamente el hombre, solamente la mujer que aprenden a recibir instrucción, capacitación, inclusive corrección, son quienes únicos pueden hacer lo que el Señor los ha llamado a hacer y a impartir el mensaje que portan ya dentro de sí mismos. La mujer samaritana no es el caso de una mujer pecadora. Si lo hemos visto así, dejemos a un lado el prejuicio. No es el caso de una mujer pecadora que 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, y eso es lo único que hemos destacado. No es el caso. Es el caso de una mujer con llamamiento de Dios, que portaba dentro de sí un mensaje y en su debido momento lo exteriorizó, y todo un pueblo fue convertido al Señor por el llamamiento de una mujer. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres tienen llamamiento? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres tienen el mensaje ya dentro de sí, pero no quieren ser corregidos, ser instruidos, ser instruidos en la palabra? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Es necesario que aprendamos a corregir. Y sabe, en este último tiempo es necesario que volvamos a la palabra, porque digo y lo repito, hay mucho pueblo de Dios que no camina conforme a la instrucción contenida en la palabra. Son instrucciones aparentemente doctrinales, pero no están dentro de la palabra del Señor. Pero mucho pueblo está caminando con respecto a eso. Es necesario que aprendamos de este caso. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vamos a ser corregidos, vamos a ser ubicados, vamos a ser puestos en el lugar que Dios quiere que nosotros nos encontremos. Así que en este día hay 3 instrucciones que el Espíritu nos está dando. Primera instrucción: no camines por prejuicio. Quita todo prejuicio, quita toda idea preconcebida. No entres a estudiar la palabra ya con una idea preconcebida, porque Dios te podría hablar, pero tú estarías haciendo a un lado lo que Dios te quiere entregar. Segunda instrucción: no desaproveches las oportunidades que Dios te da. Si hay oportunidades de corrección, si hay oportunidades de instrucción, aprovéchala. Y tercera instrucción: es necesario que nosotros corrijamos aquellos conocimientos que creemos que son correctos, pero que no están ajustados
a la palabra del Señor. Salmo 18, del 32. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Vamos a orar en este momento. Mi Señor, te damos gracias por tu gracia y por tu misericordia, por el don de Dios, la oportunidad que tú nos has entregado, Señor, para que nos ubiquemos en el lugar donde tú quieres que nosotros estemos. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Amén. La paz del Señor. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.